Hola, hoy voy a hablar sobre las intervenciones psicosociales que se hacen en los desastres. Los desastres se caracterizan como los ocasionados por fenómenos naturales, como pueden ser los deslizamientos de tierra, ese es un tipo de desastre, que pueden ser los deslaves, por ejemplo, pueden ser los que inician dentro de la superficie de la tierra, como son las erupciones volcánicas o como son los terremotos, pueden ser hidrometeorológicos, o sea, son condiciones hidrológicas y atmosféricas que tienen que ver con el sitio donde ocurren. Es el caso de los tsunamis, perdón, de los huracanes o de los ciclones. Y hay una cuarta, acá hay más categorías. Solo voy a hablar de estas, que son las categorías por fenómeno natural y las categorías biológicas o la categoría biológica. En la categoría biológica están incluidas las epidemias, las pandemias también. Las pandemias son epidemias que se extienden en sitios más amplios, pueden ocurrir en todo el planeta, esa es una pandemia, y están las plagas. La atención psicosocial es la que damos principalmente los servidores de la salud mental, es el caso de psiquiatras y psicólogos, pero también la pueden dar personas que trabajan en la comunidad, como son trabajadores sociales, profesores, enfermeras, médicos, cualquier persona que esté cerca de la comunidad y que esté capacitada en primeros auxilios psicológicos. Para hacer la atención tenemos varias definiciones. Una de las definiciones es el evento desencadenante, que es lo que está ocasionando la desorganización dentro de la comunidad. Otro de los términos que utilizamos es el de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el riesgo que tiene la persona por características tanto de su manera de vivir o de su personalidad versus o cuando se conjuntan con algunas características que hacen vulnerable el contexto en el que vive, que puede ser, por ejemplo, la zona en la que vive o el nivel económico y la corrupción que hay en la comunidad. El nivel económico se refiere a que la persona puede no tener materiales de calidad con que construir, y el nivel de corrupción es que la autoridad no hace un estudio adecuado para el asentamiento humano de la comunidad, o se hace la vista gorda para que la gente se asiente en sitios que no son adecuados para la sobrevivencia. En los desastres lo que ocurre es demasiado imprevisto. Entonces no podemos hablar que lo que le pasa a la persona desde lo psicosocial es algo que tiene que ver con su personalidad. Es una respuesta al fenómeno, al evento desencadenante. En este segmento hablaré de un abordaje sistémico para la atención en los desastres. Para ello, retomo algunos pequeños conceptos teóricos sobre diferentes escuelas que constituyen el estudio de la terapia familiar. En primer término, pienso en la mirada contemporánea con la que se ha construido la intervención en crisis. Mucho de esto lo ha construido Slykew o Lazarus o Folkman, y han hecho propuestas para la atención, no solo de uno a uno, no solo individual, sino también la atención grupal, y Slykew ha hecho un estudio en diferentes situaciones traumáticas, como puede ser fenómenos naturales que han impactado en el espacio donde viven las personas, pero también en situaciones familiares. Una segunda mirada que utilizo ya de las escuelas sistémicas es la cibernética, de la que hablaré un poquito más adelante,
Hablo de la teoría de la comunicación humana, que también es un abordaje que uso muchísimo cuando estoy atendiendo víctimas de desastres, las terapias narrativas con las que se reconstruyen las historias de los sobrevivientes. Cuando hago abordajes de familia, siempre pienso mucho en la terapia estructural y en las jerarquías de las que habla Minucci. Y en la Escuela de Roma me fundamento para hacer un gran trabajo sobre rituales. De las consideraciones epistemológicas que hago, una de las primeras que recojo es la de la definición de multiversos de Maturana. Maturana dice que cuando uno pone la objetividad entre paréntesis, todas las miradas, los versos en los multiversos son igualmente válidos. Al entender esto, pierdes la pasión de cambiar al otro. Además, dice Benjamin, que quien hace la intervención no solo funciona como catalizador para la elaboración de los suelos, sino como interlocutor que recoge la experiencia de quien ha sufrido un desastre, y eso confirma la experiencia de la persona y a la persona. En este sentido, Václavic tiene una idea bastante similar al decir que una de las funciones de la comunicación humana es confirmar el self de la persona. Existe un estado patológico de la comunicación de desconfirmación, dicen Václavic y sus colaboradores, que sería el que ocurre en la violencia. En este caso existe un mecanismo de callar las voces de quienes la han sufrido para no señalar a quienes la han perpetrado, lo que desconfirma el self y la experiencia de las víctimas. Nuestra labor entonces también será de confirmación del self y de las historias de quienes han sufrido eventos traumáticos. Antes de iniciar la explicación sobre rituales funerarios o elaboración de duelos con los cuerpos o el manejo de los cuerpos, voy a hablar del segundo punto que había mencionado, el de teoría general de los sistemas, solo en definiciones muy sencillas como el equilibrio homeostático, que se define como el hecho de que los resultados de recuperación serán más o menos similares a los que había antes de ocurrido el desastre, y las personas no se quedarán en el nivel de desorganización que tienen durante el desastre, regresarán a un nivel similar, no al mismo, sino a uno en el que estaban cómodas antes del suceso. Podemos asumir, dicho esto, que nuestra labor es acompañar a las personas con nuestra experiencia y saber para que elaboren el suceso de una forma más rápida y con algunos beneficios del aprendizaje de cara al futuro para prevenir y enfrentar un evento similar. Así, el nivel de organización será similar, pero las condiciones cognitivas serán diferentes. Siguiendo con la idea de la teoría general de los sistemas, Bradford Kinney habla de las pautas de relación y dice: el sistema terapéutico es un sistema recursivo que se define por las pautas que se establecen entre las personas y que son las que definen la interacción entre ellas. Y cita Bateson. En sus primeras distinciones, dice, Bateson reflexiona acerca de la relación entre las descripciones de acciones simples, de categorías de acciones y de categorías de interacciones. Halló que estas relaciones podían analizarse en función de la tipificación lógica o de lo que yo prefiero denominar órdenes de recursión con respecto a las distinciones del observador. Al examinar los contextos de la acción, Bateson puntualizó que ellos determinan cómo se conectan las acciones simples en la organización social, o sea, cómo se organizan a lo largo del tiempo las reacciones de los individuos frente a las reacciones de otros individuos. Este orden de análisis pone de manifiesto que ninguna acción es una isla, que todas las acciones forman parte de una interacción organizada. Esta idea me resulta muy útil para entender cómo el observador o quien interviene en el recién formado sistema terapéutico al realizar la intervención es un factor de cambio para quienes han sufrido un desastre y cómo debe estar consciente que la nueva información que entró en el sistema por el evento traumático requiere de tiempo para que pueda ser procesada, lo mismo que la que introduce requiere de varios elementos para poder ser procesada. Uno de estos elementos es el tiempo que toma realizar estos procesos
Procesar la información requiere la aparición de la información y su análisis. El estado de embotamiento que presentan las víctimas de sucesos traumáticos es producto de la gran cantidad de información nueva que no están pudiendo procesar. Quienes realizamos la intervención llegamos con información que hemos adquirido a lo largo del tiempo, que introducimos en el sistema y para la que tendremos que esperar un tiempo de asimilación, de tal forma que nuestro trabajo será acompañar a las personas para procesar la información del evento traumático que para muchos no tiene razón de ser, conjuntamente con la que nosotros introdujimos. Más adelante explicaré los complejos de información provenientes de la experiencia de las personas afectadas, los nuestros y los requerimientos cognitivos para enfrentar la experiencia.